tercer destino. Casi perdemos el vuelo y morimos, pero llegamos. Después les vamos a contar todo, pero camino a Los Roques. Allá vamos. El vuelo de la línea aérea Aerocaribe. Va a ser más o menos una horita de viaje. Estaba nerviosa porque el vuelo es chiquito, pero está bien, es más o menos algo similar a lo que tomamos en Maldivas con el hidroavión. Vamos a ver cómo se comporta esto. Bienvenido a su vuelo 1705 con destino a Los Roques. Vamos a volar a 7000 pies, 35 minutos en ruta al momento del despegue. A partir de este momento, por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados. Los chalecos salvavidas están debajo de sus asientos, los botes salvavidas están en la parte de atrás de la aeronave. Y ahora sí, ya instalados en Posada Lagunita. Llegamos. Lugar que va a ser nuestras 4 noches. 4 noches, 4 noches 5 en Los días. Roques. Así es. No El vuelo salía a las 4 de la tarde de Caracas. Sí. Así que bueno, llegamos tarde. Sí o sí tienen que volar desde Caracas o hay un barco que tarda como unas 6 horas. Sí, unas 6 horas o 8 escuché, así que es. Esas son las opciones. Si Y no, 35 minutos en avioneta. En avión, claro. Cuando llegan les cobran $30 de la tasa del parque de acá de Los Roques. Un día de desesperación total. No, viniendo de Canaima, bueno, se atrasó todo porque hubo un corte grande de electricidad que hoy, teniendo la experiencia, les diría que siempre vuelen al siguiente día. Sí. O sea, vuelven de Canaima, al siguiente día toman el otro vuelo local. Ni hablar internacional, o sea, no vuelen el mismo día. Había gente que estaba desesperada Eso porque es una tenía locura. vuelo a Panamá y lo iba a perder. Eso no lo hagan nunca, pero teniendo esta experiencia en el local, nosotros habíamos dejado un margen casi de 6 horas. Era mucho. Y casi lo perdemos. Llegamos 10 minutos antes de que cierre la puerta. No, es. en realidad la puerta había cerrado, nos la abrieron para que nosotros pasemos. Pidiendo por favor, no, fue una Llorando. desesperación total y recién el vuelo, el que seguía salía el otro día a las 4 de la tarde. Así Perdíamos que todo el día. gracias a la gente de Aerocaribe, si les llega este video, la verdad que y la gente portaron con de 10. Viasa también, porque Sí. nos ayudaron un montonazo. Sí, así que bueno, por suerte ya estamos acá, así que empezamos a conocer un poquito Los Roques. Y ahora sí, visitando el primer callo en Los Roques. Así es. Estos colores Una no belleza. se pueden no, creer. no se puede creer. Ahora recién salió el sol y incluso cuando no está el sol, se ve el azul profundo que tiene el agua. Así que vamos a estar dando Increíble. vueltas por acá porque hasta las 5 de la tarde tenemos libre. Y el sistema es el mismo que veníamos mostrando en Morrocoy. Nos traemos la heladerita con nuestra comida, bebida para permanecer todo el día acá. Sombrilla, silla. Así que no tenemos que traer nada nosotros. No, son callos, a ver, lo que sí tienen incluidos son los callos más cercanos Claro. a lo que es Gran Roque. Gran Roque es una isla donde están todas las posadas y uno después viene a visitar los callos. Madrisquí y Francisquí, ahora estamos en Francisquí, quedan a 5 y 7 minutos más o menos, entonces eso es lo que incluye la posada. Si ya después quieren hacer callos más lejanos, como 30 minutos, 40 minutos, que nosotros vamos a ir uno de ellos, Sí. ya eso lo tienen que pagar aparte. Pero sí sepan esto, que tienen este sistema de todo incluido muy similar a lo que veníamos haciendo en Tal cual. Morrocoy. Bueno, yo no sé si pueden ver, tipo ahí por el medio que está la gente. O sea, si uno quiere, va caminando de acá hasta la otra playa sin problemas, porque es todo muy bajo. Bueno, estamos caminando hacia la piscina natural. Hay una virgen enterrada, así que vamos a hacer un poco de snorkel y
y ver qué hay. Sí, cuando lleguen les van a ofrecer el recorrido, está $30 por persona. Video. Les hacen un video, todo, y los acompañan, o sea que está bueno. Les dan salvavidas. Pero bueno, nosotros tenemos la GoPro, trajimos nuestro propio snorkel y eso, y la verdad que queríamos hacer un poco de contenido y ya. Bueno, acá hemos llegado, miren lo que es esto, el color. Nada, no se puede creer. Acá tienen, ven todo el lugar con los chalecos, le dan todo. Hay un caminito que te indica. Sí, nosotros vamos a ir así, a lo loco malo, así que vamos a ver qué encontramos por ahí. Bueno, ya salimos de la piscina natural, una belleza, muy transparente, muchos pescados, el agua es súper cálida, la verdad que es una belleza. La Virgen está un poco lejos de donde uno ingresa, por ahí te cansas un poco porque no tenés chalecos, y si pagas la excursión sí te dan los chalecos. Pueden hacerlo solos, no es para nada peligroso. Y bueno, ahora nos vinimos a una playita que está por acá, que como verán también es una pileta. Así que nada, nos vamos a quedar relajando acá hasta que venga nuestro bote. Allá está la isla donde nosotros estamos, el Cayo. Y esta es la playa que les mostraba antes, lo bajita que es, que uno puede... No sé si puedo llegar caminando hasta allá. Yo creo que sí, por el color del agua sí, pero es bastante distancia. Ya miren todo lo que hice de distancia hasta acá y el agua llega hasta acá. Y ahora sí, ya estamos bañaditos, cambiaditos. Estamos yendo a ver de la tarde. El atardecer acá a la playa de Gran Roque. Y bueno, o sea, contarles que tienen variedad de posadas, hay como unas 50 posadas. Nosotros estamos en una posada de categoría mediana. Está a $230 por persona y eso les incluye todas las comidas y los traslados con el almuerzo y todo a los cayos cercanos. Después tienen posadas de $500 y también tienen posadas por ahí de $100, pero otros regímenes, claro, no les incluye todo. Entonces, bueno, o sea, es bastante amplio. Así que nada, eso para que tengan un poco de idea de los precios. Después, la verdad es que no se gasta mucho más. Un nuevo día en Los Roques, estamos yendo para uno de los cayos más famosos. No, y hoy amaneció el día espectacular, el cielo más azul no se puede, pero hoy con todo, y además a Cayo de Agua que le tenemos unas ganas impresionantes. Sí. Dicen que es uno de los más lindos, así que bueno, tenemos casi 50 minutos de navegación, es uno de los cayos más lejos de lo que es Gran Roque, así es, lo vamos a hacer con Los Roques Experience, que es una agencia de acá de Los Roques, así que bueno, con eso estaremos descubriendo este cayo y 2 cayos más. Y hemos llegado a Cayo de Agua. No se puede creer, esto es un paraíso absoluto, el color del agua. Bueno, tenemos 1 hora de navegación hasta acá y hasta las 3 de la tarde vamos a estar disfrutando este paraíso que realmente no tiene igual, no tiene sentido lo lindo que es. Ahora le vamos a mostrar lo que identifica este cayo, que es una lengua de arena que no puede cruzar de un lado a otro, pero ya los colores del agua son únicos, realmente. No sé si decir América porque no conocemos todas las playas de América, pero seguramente debe estar entre las mejores. De Sudamérica seguro. Y no tiene competencia, no hay comparación. Los verdes, los azules, la arena absolutamente blanca, es impresionante. Impresionante, así que vamos a disfrutar de este cayo y después vamos a conocer 2 más, hacen como un pequeño tour. A la vuelta nos pasean por 2 más. Pero el mayor tiempo se pasa acá, así que con eso quédense tranquilos que tienen tiempo para disfrutar de sobra. Y bueno, estaremos acá tirándonos al agua, no hay mucho para hacer porque es un cayo y no hay nada. Estamos caminando en lo que hace famoso al cayo, que es una lengua de arena, por lo menos en esta temporada se forma así, entonces uno puede cruzar de un lugar a otro caminando por el medio y es realmente una locura. Lo comparábamos un poco con Maldivas porque el color, la transparencia, los azules, cómo se mezclan.
color de la arena, no, esto es perfecto, es perfecto. Nuevamente a Gran Roque. No sé cómo se llama eso. No sé cómo se llama el lugar. Hay varias estrellas. Ay, sí. para tomarse fotos desde arriba, obviamente sin sacarlas del agua No ni se nada. pueden sacar del agua. Toda la experiencia de hoy, Ay, un no, espectáculo. fue el mejor día, el mejor. Realmente increíble. Sí. Así que bueno, ahora les vamos a mostrar un poquito cómo se ven. Y... Son casi las 5 de la tarde y no entienden cómo pega el sol que nos está partiendo. No, es terrible, es muy fuerte el sol y ahora, bueno, ahora paró el viento, pero es un lugar que es bastante ventoso, pero la verdad que ayuda. Sí, si a no, soportar hace el calor. Mucho calor. Así que nada, nos quedamos un ratito acá y ya volvemos para Gran Roque. Bueno, y comenzamos nuestro tercer día en este paraíso. No tiene explicación el lugar solos. este. Ya del agua no sabemos más nada que decir. No, es que no, ya lo ven en la imagen, o sea, los colores turquesa, el agua transparente, la arena es blanca, La blanca. arena te ciega los ojos. Realmente esperamos que puedan venir a conocer Venezuela. Es un destino caro, no es barato, pero para los que buscan algo más allá del todo incluido, de la infraestructura y del comer todo el tiempo, esto no hay con qué darle. Estamos ahora en Madrisquí, que es otro de los cayos, 5 minutos. Sí, nada, de donde estamos de la posada son 5 minutos, este es el que queda más cerca. Que de hecho estamos evaluando la posibilidad porque nuestro vuelo de mañana sale a las 2 de la tarde y entonces venir a las 8 de la mañana y volvernos a las 10, pero bueno. Sí, manija mal. Nosotros más que contentos de haber venido a conocer este paraíso, que como les digo... Tristes porque no sé que lo va a poder superar. Uy, no, es muy difícil. O sea, de Sudamérica no hay igual. Siempre digo lo mismo, el tema de las playas es muy subjetivo, cada uno tiene sus gustos, pero lo que uno asimila a la playa paradisíaca, los colores, la arena, todo, es esto. Bueno, miren, esta es otra de las cosas lindas que tiene acá los cayos de los Roques, que uno nada bastante porque miren dónde está la playa. Acá tengo el barco cerquita al lado mío y el agua no te tapa. Yo no soy súper alto, así que está buenísimo para los chicos porque no es que se meten y cae de golpe, o sea, tenés que caminar muchísimo para que sea bien profunda, y a la vez si querés caminar y hacer snorkel y que sea bien profunda también lo tenés, así que la verdad que eso por lo menos para nosotros es espectacular. Otra cosa que voy a seguir reiterando y aclarando porque nos lo siguen preguntando es el tema de la seguridad. Acá en los Roques, en Gran Roque, se puede caminar tranquilo. Incluso ahora nosotros vinimos caminando hasta la punta de acá de Madrisquí y dejamos todas las cosas en la reposera, en las sillas, y realmente no pasa nada porque es muy tranquilo y no está esa idea de acá de sacarte las cosas. A ver, cada uno tiene su experiencia y pasan cosas y después vamos a hablar bien en Caracas, que va a ser otro video, porque claramente ahí la experiencia es otra porque ya no es netamente turístico, pero los lugares en donde todo está orientado al turismo, como los 3 lugares que hemos ido, se pueden quedar tranquilos que no pasa nada, es muy tranquilo. Algo que no habíamos aclarado, creo. Ustedes pueden tomar la embarcación en el horario que quieran venir. Nosotros estamos viniendo más o menos 9:30 y ya es un horario espectacular, y hoy nos quedamos hasta 5:30 de la tarde porque a las 6 ya empieza a caer el sol. Lo más tarde que pueden volver es a las 6 de la tarde, creo, y por lo menos en la posada es así. No sé si después hay otras posadas que ya manejan otros horarios. En este caso son los horarios que manejan y te podés manejar libre por lo menos para venir a estos 2 cayos. Parte más alta de Gran Roque, nos bajamos de la embarcación, dejamos las cosas en la posada y nos vinimos hasta acá donde tenemos una virgen, y ahora vamos a ir caminando al faro para ver el atardecer.
ahí tenemos lo que es Los Roques, muy pocas callecitas, un poco de lo que les hemos mostrado, que hemos caminado por ahí dentro. Nuestra posada está ahí pegada casi a la laguna. Y bueno, después allá tenemos lo que es el Cayo Madrisquí, que es el que estuvimos hoy, y para aquel lado el Cayo Francisquí, que es el que estuvimos el primer día de Los Roques. ¿Qué tal? ¿Ya están cansadas? Hemos llegado al final de Los Roques, lamentablemente. Quedamos hasta 12:30 y tenemos vuelo a las 3 de la tarde. Total. Para Caracas, que bueno, Caracas ya va a ser otro video para mostrarles un poco cómo está esta gran ciudad de Venezuela. Creo que ya hemos dicho todo. Hay muchos argentinos, nos Sí. sorprendió. En la isla es tan chiquitita que haber encontrado casi 20 y pico de argentinos es un montonazo. Estamos por todos lados nosotros. Bueno, nada, últimas horas acá, después nos vamos para el aeropuerto. El aeropuerto está al lado del hotel, así que llegamos, nos Es bañamos y nos vamos. enseguidita, sí, se hace todo muy rápido. Así que bueno, seguimos para Caracas ya en un nuevo video y a seguir descubriendo lo último de Venezuela.